Muy buenas noches. Para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jaime Olivos, es psicólogo de la Universidad del Mar, tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Oberta de Cataluña, doctorando en Psicología con orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad Maimónides. También es un profesional destacado en traducir la evidencia neurocientífica en estrategias pedagógicas y organizaciones prácticas a través de su cuenta Neurosimple. También es docente en asignaturas de neuropsicología de la Universidad Santo Tomás y de neurociencias de aprendizaje en la Universidad Católica del Maule. Y finalmente es autor del libro Los pilares del académico líder en educación superior. Dicho esto, le damos el paso a Jaime para que inicie con su presentación. Hola, hola, muy buenas tardes, noches para algunos, mayormente tardes todavía. Voy a comenzar a compartir y vamos a dar inicio a nuestra sesión. Mm, a ver, ya, dame un segundito para yo ordenarme. Eso y esto acá. Ya, perfecto. Ahí sí. Un saludo a todas y a todos, espero que estén muy bien en estas tardes muy calurosas de nuestro país, acá en Chile. Estamos con un clima no muy grato muchas veces, así que si de repente no se escucha bien es porque estoy con aire acondicionado, ventilador, estoy como con una infinidad de cosas aquí para cambiar el calor, por lo tanto espero que se escuche bien. Así que si hay deditos para arriba, que se escucha todo bien y no hay un zumbido, genial. ¿Ya? Eh, el seminario de hoy día va a estar orientado específicamente a cómo el cuerpo habla. Vamos a ver lo que son las señales somáticas del trauma en la infancia y cómo estas se traducen muchas veces en el aspecto de la adultez. ¿Ya? Para aquello, vamos a ver particularmente cuáles van a ser las temáticas que vamos a abordar, los puntos en específico. Vamos a tratar de orientarlo a, mi presentación, que es una cuestión bastante breve, que ya la hicieron. Vamos a hablar sobre el trauma psicológico y las huellas que ésta nos puede dejar en el transcurso de nuestra vida. Por otro lado, dentro de esto mismo, vamos a tratar de ir dando fundamentos neurocientíficos o científicos propiamente tal, y que abarcan específicamente la gran parte de la literatura que vamos a ir viendo, tiene una relación directa de los últimos 10-15 años. ¿Verdad? Que esa es como la tendencia que tiendo a utilizar cada vez que voy a hablar de alguna temática en particular. Vamos a ver cómo se da esta expresión somática de alguna manera en la función comparativa de infancia y adultez. Y si nos dan los tiempos, vamos a ver lo que son ciertos procesos de intervención que se pueden llevar a cabo bajo esta misma mirada. ¿Ya? Eh, Bajo ese mismo escenario, este es un poco el recorrido de los objetivos: identificar las señales somáticas, comprender las bases neurofisiológicas, aplicar los principios de la intervención somática y, obviamente, todo esto en virtud de la articulación de los conocimientos, particularmente desde visiones más actuales y también, en algunos casos, vamos a tratar de ir desmitificando ciertos puntos de vista desde lo que es la neurociencia. ¿Ya? Lo que planteo, ¿por qué? Por este concepto de lo polivagal, de la teoría vagal. Entonces, ahí hay algunos elementos que son súper atractivos de comprender, pero que a veces caen en algunas confusiones más esotéricas, podríamos decir, o del plano que no son específicamente explicativas desde una corriente neurocientífica. Y eso, o con aquello, no quiero decir que no sean válidos, pero en este plano nosotros no lo abarcamos desde ese punto de vista. Eso es importante aclararlo. Esta es otra parcelación para poder comprender estos fenómenos. Dicho eso, mi breve presentación, ya algo mencionaron, soy Jaime Olivos, soy de profesión psicólogo, el tema de las credenciales ya se las dieron, soy académico en distintas universidades, además de las que se mencionaron en algunas otras más.
Me gustan mucho las plantas, eso fue cuando entré a mis 40. Creo que es es un fenómeno que se da como correlación. 40, te gustan las plantas. Me gusta mucho el deporte y también tengo una hija adolescente con la cual convivo el día a día los aspectos de la vida cotidiana. ¿Ah? Entonces, nunca está de más decir que, ¿por qué menciono cosas de uno? Porque quien está detrás de todo esto es alguien que es un ser humano común y corriente y que vive distintas situaciones que se avecinan en virtud de las temáticas que habla. O sea, por algo uno toma estas temáticas porque de alguna manera te trastocan o cobran sentido desde tu vida cotidiana. ¿Mm? Algunos aspectos también a considerar. Bueno, como se dijo al comienzo, soy el fundador de Neurosimple, Neurociencia en Palabras Simples, que es mi proyecto más simbólico, más significativo, el cual está orientado específicamente a tratar de traducir todo lo que es la evidencia científica o las neurociencias en, como dice sus palabras, neurociencia en palabras simples. Y próximamente, en un corto plazo, vamos a lanzar nuestro primer libro orientado a neurosimple. Por lo tanto, ahí en nuestras redes va a estar como, se va a estar informando sobre ese tipo de aspectos. ¿Qué más? Bueno, las dudas, las consultas se van dando al final, pero de alguna manera, si ustedes ya van teniendo dudas e interrogantes, las pueden ir escribiendo eh, en el mismo chat porque yo estoy con varias pantallas y de repente ven como que miro para otro lado porque estoy con distintas pantallas para poder tenerlo en sintonía con ustedes. Entonces, si de repente veo una pregunta que es pertinente justo a la temática que estamos abordando en el tema, la voy a responder. Si no la respondo, es porque la podríamos dejar para el final, ¿ya? Para tratar de abarcar lo que mayor podamos dentro de este margen de tiempo que tenemos. Entonces, partamos con esto mientras les voy dando otras ideas. ¿Qué expresión emocional siento hoy? ¿Con qué expresión están hoy día? ¿Ya? Con miedo, con grito, con estrés, con tristeza, con enfado, confusión. Vamos escribiendo ahí en el chat. Sorpresa, curiosidad, desagrado, risa intensa. Y les puse otra que está ahí demarcada específicamente para que la puedan visualizar. ¿Mm? Curiosidad, estrés, curiosidad, curiosidad, miedo, curiosidad, estrés, frustración. Todavía ni empezamos y ya hay frustración. Tristeza, otra, curiosidad. No alcanzo a leer porque van demasiado rápido. Algunas las leo ahí, estrés, ansiedad, contemplamiento, contemplativo, estrés, algunos, sorpresa, desagrado, seriedad. Otra porque es mi primer seminario, entonces siento orgullosa de mí. Alcanza a leerlo rápido. ¿Ya? Esto es como televisión, esto es como todo rápido. Entonces vamos avanzando. ¿Ah? Bueno, contextualicemos. Vamos a hacer alguna suerte de contextualización de por qué tenemos que hablar sobre estas temáticas. ¿Mm? Y para sorpresa de algunos, que si bien dentro del chat cuando les preguntaban al comienzo de dónde son, creo que gran porcentaje de las personas que están son de Chile y hay otro número que son de distintos países, por ahí leí México, Venezuela, Colombia, creo que por ahí algunos alcancé a leer. Eh, la Serena, bueno, distintas regiones y zonas de Chile, Perú. ¿Ah? Pero lo que les voy a mostrar ahora es una contextualización más orientada a lo que es la realidad chilena. Así que, ojo para los que no son de acá, no se preocupen en base a eso porque particularmente en la realidad sudamericana, y ahí podemos sumar México, algunas realidades de España, tienden a tener estadísticas muy similares a las nuestras y dado eso es porque podemos utilizar también sus pruebas muchas veces bajo los baremos y las estandarizaciones que ellos tienen en función de su puntaje, porque nuestras poblaciones tienden a parecerse en comportamiento y en realidades contextuales, políticas, económicas. Por lo tanto, lo que voy a dar no está tan alejado de esa realidad. ¿Ya? La primera pregunta, ¿cómo está la salud mental en Chile? La respuesta es mala. Y esa es la estadística que tenemos en relación a la realidad de nuestro país. La salud mental no es favorable. Y digo mal, no siendo alarmista ni nada por el estilo, pero lamentablemente en el transcurso del tiempo no mejora. Va aumentando ese porcentaje y esto es lo que quiero mostrarle a grandes rasgos algunas cositas. Traigo algunos estudios y algunas estadísticas de los últimos tiempos. Hay un estudio bien interesante que se manifiesta acá, que es la prevalencia, ¿cierto? Y las variables asociadas a la depresión, la ansiedad y el estrés en un grupo de estudiantes de educación superior. Esto es un fenómeno post-pandémico que se realizó en Chile
en donde, como bien dice ahí, se trata de determinar tres variables en particular: depresión, ansiedad y estrés, que van a ser unas que van a estar constantemente en este círculo vicioso, que es un concepto que probablemente varias veces me lo van a escuchar. Fíjense que en la depresión, si nosotros vamos viendo acá, la depresión total en un 63,1% se trata de medir a nivel leve, moderado, severa y extremadamente severa. Aquí hay dos porcentajes que son interesantes, desde lo moderado y lo extremadamente severo, ¿ya? Que entre ambos aborda un poquito más del 40 y pico por ciento. ¿Ya? Y eso nos determina ciertos hallazgos que son interesantes. Por ejemplo, las mujeres tienen 1,5 veces más probabilidades de presentar depresión en comparación con los hombres. Y esta estadística se van a dar cuenta que de distintas realidades que vemos en Chile se va a repetir. O sea, no hay algún estudio que determine lo contrario. ¿Ya? También las minorías sexuales también tienden a presentar probablemente diversas dificultades en la índole de la depresión, precisamente por probablemente esta búsqueda de sentido de pertenencia, de búsqueda de no aceptación del medio social u otros factores que se pueden ir determinando en relación a eso mismo. Hay un dato interesante, fíjense que la noción de no hijos o sin hijos, quienes no tienen hijos tienen 66% más riesgo de depresión, lo que en algún momento se podría pensar lo contrario, pensar que tener hijos podría ser una causante de depresión por el tema de la responsabilización. Pero pareciera que es una suerte inversa, determinar que el no tener hijos te da ciertos factores de riesgo de no encontrar situaciones que se acerquen a un sentido de pertenencia o a un simbolismo del por qué puedo hacer cosas en la vida. Ahí hay varias explicaciones desde la psicología, desde la sociología, desde hasta la economía, de la ingeniería económica. ¿Mm? Desde ese, ojo, aquí me dice minoría sexual, es un término desactualizado. Sí, lamentablemente esto es como la evidencia científica. En el paper habla de minorías. Por lo tanto, bajo la norma APA, yo no puedo alterar denominaciones o conceptos que aparezcan ahí. Eso es parte del rigor científico. No puedo colocar nuevos conceptos. ¿Ya? No es algo que sea determinado desde mi punto de vista. ¿Ya? Ojo también con el uso de la marihuana. El uso de marihuana, ¿por qué se sustenta en esto en particular? Porque es el tipo de droga que más se utiliza en nuestro país. Y desde ahí se puede determinar también que desde ese punto se toma este tipo de estadística. ¿Ah? Y bueno, hay harta evidencia que ratifica que aquello es un factor de riesgo significativo sobre la calidad de nuestra composición o red neuronal. Es como, por decirlo de otra manera, dime la calidad de neuronas que tiene y te diré qué tantas de aquellas pueden morir, pueden caducar o sencillamente no seguir su proceso de red neuronal. Bueno, el uso de fármaco, tenemos un acceso fácil al uso de fármaco en nuestro país, no es una entrada dificultosa. Y también el consumo del alcohol, que no es significativo y que además con el tiempo es un punto favorable, ha ido bajando. Pero ahí también hay que colocar un asterisco en esto. El que no sea significativo y el que haya disminuido, eso hace referencia a que tenemos otro acceso a otro tipo de drogas. ¿Ya? Ojo, no es necesariamente, o sea, hoy día tenemos acceso a mucha mayor oferta de consumo que no solo podría haber sido el alcohol o en este caso la marihuana. Tenemos un abanico mucho más amplio. Y por ahí va como la explicación de aquello. ¿Mm? Eh, Se refiere a psicofármaco o cualquier otro, generalmente los psicofármacos que están prescritos y que la gente se automedica. ¿Sí? Bueno, y esto es muy como de la calle. En cada ciudad existen ferias de las pulgas, tú vas a una feria de las pulgas y te puedes encontrar un psicotrópico fácilmente y de acceso rápido. O sea, un clonazepam tú lo puedes comprar fácilmente. Antiguamente era un poco más complejo y hoy en día, como digo, así de simple, puedes ir a una feria de las pulgas y te puedes encontrar con eso. Entonces el acceso es mucho más inmediato. Y en los CEFAM tienden a darse con mayor soltura que en otro tipo de circunstancias. ¿Ya? Bueno, no me quiero detener tanto en cada una de ellas, pero son aspectos interesantes. Por otro lado,
Cuando hablamos, por ejemplo, de la ansiedad, aumenta ese porcentaje. Si ustedes se dan cuenta, también estamos en un índice significativo. Nuevamente las mujeres, ¿ya? Nuevamente las minorías sexuales, en este caso la diversidad sexual, ¿cierto? En la adolescencia se presenta un 56% mayor riesgo y eso también se explica por la etapa del desarrollo en donde tienden a ser más hipocondríacos a diferencia de otros rangos etarios. Por ejemplo, adolescencia o jóvenes y adultez mayor tienden a tener un mayor nivel de hipocondría a diferencia de otra etapa del desarrollo. O sea, es como, por decirlo de alguna manera, eh, es una correlación significativa que es esperable que se diera, ¿ya? Y los adultos jóvenes no es significativo, pero una tendencia indica ser joven adulto podría reducir el riesgo y eso va a depender de los propósitos de vida que también vayas teniendo. Nuevamente, el uso de fármacos. Vayan quedándose con estos porcentajes. Por ahí dice son como etapas sensibles, claro. Recordemos que en la adolescencia tenemos un pico de lo que vamos a denominar una poda neuronal significativa, en donde se van a eliminar gran parte de aquella en esta eficiencia de lo que vamos a hacer las redes neuronales. Entonces, desde ahí son cerebros que están mucho más permeables a circunstancias amenazantes. Y eso puede ser de cualquier índole toxinas como aspectos psicológicos, ¿no? Y bueno, la adultez mayor se explica por el sustento de la pérdida de la autovalencia, propiamente tal, de la autonomía de poder hacer cosas. Que esto no quiere decir que los adultos mayores carecen de aquello, pero también hay una suerte perceptiva sobre eso. Y recordemos que en nuestro país, Chile, tenemos un porcentaje significativo de índices de soledad, conlleva depresión en la adultez mayor, porque las políticas con adultos mayores son bastante pobres y tienen un déficit significativo en cómo se trata. Ujú. Sí, también aquí habla, Brian dice, variables significativas en los hombres suele ir menos a psicólogos psiquiatras. Sí, también hay una explicación más adelante, de hecho viene en una de las estadísticas. ¿Ya? Bueno, el estrés, nuevamente un porcentaje un poquito más bajo, si se dan cuenta, pero equitativamente entre lo moderado y severo, nuevamente las mujeres, nuevamente el factor de la diversidad sexual, lo es estudiar exclusivamente, quienes se dedican solo a estudiar tienen un 51% más de riesgo de estrés. Miren, ahí hay un dato interesante. ¿Por qué es un dato interesante aquel? Porque podríamos decir que entre menos situaciones yo tengo que hacer en mi vida estudiantil como joven, probablemente debería tener menos circunstancias que sean aversivas para enfrentar la vida académica. Y pareciera que no, pareciera que el no haber vivido otras circunstancias, perdón el concepto no académico, pero no haber tenido circunstancias de calle, tener calle, ¿cierto? Lo que son las habilidades sociales, las habilidades para la vida, quizás ha enfrentado que el vuelco más heavy que pueden haber tenido es enfrentar la educación superior. Y eso es un golpe fuerte, ¿ya? O sea, no es menor que tenemos estadísticas significativas que la deserción escolar de los estudiantes en primer año de universidad no se debe a factores económicos académicos, sino que se deben a las habilidades de la vida. Es decir, no saben cómo vivir solos, no saben cómo llevar un departamento, no saben cómo convivir con otras personas, o sea, la vida cotidiana que comúnmente podrían tener las personas. Y ahí pareciera que hay un fenómeno en donde tenemos crianzas que han caído en una cristalización de bajos niveles de autonomía y autoeficiencia. ¿Ya? En esta temática hay un ítem de neurodiversidad y que específicamente en el estudio, por eso está el QR, lo pueden ver, que aparece, pero no se determina con mayor nivel de aspectos, se toma como un excluyente significativo, pero no se analiza en profundidad, ¿ya? Siendo bien sincero. Eh, bueno, en síntesis de esto, la adolescencia mostraron mayor vulnerabilidad a la ansiedad, estudiar exclusivamente sin combinar el trabajo tenían mayor probabilidad de estrés y el consumo problemático estuvo asociado a mayor riesgo de depresión. Entonces aquí tenemos fenómenos como el aislamiento, la pérdida de libertad y la sobrecarga académica durante la pandemia fueron identificados como factores que aumentaron la vulnerabilidad psicológica. Ya. ¿Por qué tomo este estudio? Porque si bien hoy día hablamos de cómo el cuerpo habla, ¿cierto? Desde esta visión somática, que de a poquitito nos vamos adentrando en eso,
no deja de ser significativo que este tipo de fenómeno ya en la educación superior, ¿cierto? Estamos hablando de adolescencia y adulto joven, en ese rango de la etapa del desarrollo, antes ya surgen ciertas situaciones, como por ejemplo el trauma. ¿Mm? Vemos algunos numeritos del trauma. Según la UNICEF 2024, bastante actualizado, ha aumentado la violencia de cuidadores en un margen de edades de los 12 a los 17 años, en el 2017 del 35 al 2023 39, es decir, 4% aumentado. Y dentro de este margen de ese 4%, en ese 100% aumentó más en niñas y adolescentes, es decir, en las mujeres, de un 43 a un 52. Como bien podemos ver acá, los grupos más afectados son niñas, adolescentes y mujeres adultas. ¿Mm? Lo que nos lleva a una prevalencia de una población en aumento del 4,4% en TEPS, ¿cierto? Sabemos el trastorno de estrés postraumático. Es decir, tenemos un índice que nos está demostrando que la violencia intrafamiliar o los maltratos, las vulneraciones graves de derechos, como quieran decirle, dependiendo en qué temática estemos abordándolo, va a determinar que los trastornos de estrés postraumático han ido en aumento. Porque además hay una correlación que no deja de ser significativa, que es que los maltratos han aumentado, siendo que cada año existen más políticas sobre esto y que por lo tanto la brecha debería ir disminuyendo, no en ascendencia, sino que en descendencia. ¿Ah? Cuando se habla de cuidadores, se habla de todo tipo de agente que esté bajo la responsabilidad legal de la tutela de un infante, ¿ya? De ahí puede ser cualquier tipo de aspecto. Por eso se habla de cuidador, no se habla de papá, mamá, ¿ya? Ahí puede ser hasta hermanos, probablemente, ¿ya? Mi diagnóstico durante eso, perdón, si algunas cositas me han ido escribiendo, algunas no las he podido ir viendo, ¿ya? Y aparte algunos son textos más largos, entonces ahí como que me pierdo en tratar de leer y explicar. Como que aparezca como tenemos que no, con ventaja y susceptibilidad. Ya, ahí hay un dato que más ratito voy a abordar, eso de las conductas suicidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el hombre no alcanzan a tener el diagnóstico previamente tal y en la mujer muchas veces sí se tiene, por la misma apertura de no ir a terapia. Entonces no tienes el catastro, tienes el dato de suicidio, pero no tienes el catastro de una persona que vivió una situación de ansiedad, estrés o particularmente depresión mayor y no está el dato registrado. Entonces lo que conlleva a que no está dentro de la cifra. ¿Mm? Ojo, hay un tema con eso. Bueno, también los componentes somatización en Chile, hay una prevalencia común del 16 al 18% en la atención primaria y hay una mayor concentración a nivel nacional en la región metropolitana. ¿Ya? ¿Cuáles son los mayores vínculos del trauma que están acá? El trauma en infancia, abuso sexual y violencia. ¿Mm? El abuso sexual sigue siendo una de las temáticas más altas que tenemos en nuestro país y al mismo tiempo, a nivel intrafamiliar, se determina aproximadamente que es sobre el 75 al 85%. Es decir, dentro del hogar están los abusos, no fuera de la casa. Y a veces tenemos mucho miedo de que nuestros hijos o la infancia salga de sus casas por lo que le podría pasar siendo que dentro de su casa está el factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que uno de los indicios claves que más adelante va a ir saliendo es que el fenómeno de depresión conlleva una instancia de somatización y que voy a explicar en breve a qué nos vamos a referir con eso. ¿Ya? Sí, ahí alguien, Sofía, dice cuidadores pueden ser padres, abuelos, tutores, externos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La ansiedad en Chile, voy rapidito con esto porque quiero dar como puntos clave. Ya vimos algunas cositas, síntomas moderados severos a adultos, 25%, nuevamente se presenta más en mujeres que en hombres, y ustedes pueden ver en los porcentajes. Voy a cambiar el teclado para acá. Ahí les muestro. Y, si se dan cuenta, bueno, aquí está, ¿ya? ¿Y cuáles son estos síntomas que se dan más fuertemente? Preocupación excesiva. Recordemos que la ansiedad es una preocupación anticipada hacia el futuro. Es un dato no menor, ¿cierto? Y la dificultad para relajarse, que este pensamiento reiterativo y rumiante que muchas veces está presente. Y los síntomas moderados, en este caso graves de ansiedad, nuevamente acá, hombres y mujeres,
¿cierto? Y la ansiedad en adultos se presenta más fuertemente en aspectos de soledad, de condiciones laborales y falta de apoyo. O sea, no encontrar una red y empezar a caer en esta suerte de aislamiento o de individualismo. Y que se lleva, perdón, conlleva a lo que es depresión y ansiedad muy, muy finamente. ¿Ah? Bueno, acá tenemos más lo que es depresión, que voy a ir avanzando porque si no me detengo mucho en estos datos. Después yo esta presentación se las tengo que compartir, así que no se preocupen. Y además va con todos los estudios correspondientes que le he ido mostrando. Y acá tenemos otros aspectos del estrés. ¿Mm? Bueno, acá en la población adulta el estrés está la sensación continua de cansancio, que esto está alguien escribió delante que había hecho su tesis en burnout. Bueno, aquí hay un antecedente interesante sobre el burnout. 21% de tristeza y melancolía, ¿cierto? Y aquí tenemos datos de Laborum, en donde el 89% va a ser burnout laboral, aunque estos son datos de autorreporte, de los famosos screening, es lo que yo pienso que tengo. Por eso el porcentaje es alto, no quiero decir que no sea, pero cuando tú reportas cómo te sientes, a veces pueden haber algunos sesgos y vicios que es importante también tenerlos claros. Por eso los screening, los test de autorreporte son importantes para poder pesquisar, pero no tienen una verdad absoluta para poder decir, este es un dato totalmente fidedigno. ¿Mm? Entonces, este fenómeno nos lleva a que la ansiedad, el estrés y la depresión, que estos serían los tres famosos mosqueteros, son los que muchas veces nos pueden traer ciertas dificultades. Tomando en cuenta estos tres, es importante tener presente el concepto de que el estrés produce ansiedad, pero el individuo que padece ansiedad no necesariamente padece de estrés. Y esto podría ser hasta consecuencia de la forma de crianza que tuviste o, por otro lado, cómo se fue dando el proceso vincular propiamente tal. Es decir, las herramientas que tuviste a disposición para enfrentar todas estas situaciones que han sido reiterativamente agobiantes o complejas de trabajar. Bueno, tenemos lo que es el individuo. Mm, Perdón. Tenemos lo que es el individuo que presenta estrés, que el estrés son agentes estresores, son situaciones en donde yo he tenido que trabajar más de la cuenta, por ejemplo, y eso conlleva un cansancio físico, y que muchas veces el estrés me lleve a niveles de ansiedad, es decir, pensar que no puedo terminar un trabajo. En palabras simples es, tengo mucho trabajo, llega mi jefatura, me dice, tienes que hacer todo este otro trabajo, y yo en mi mente pienso, lo lograré hacer, aunque me dieron un tiempo determinado específico, lograré hacer esto que me dijeron que tenía que hacer en el plazo que me dijeron que tenía que hacerlo, y ahí empieza la ansiedad, porque acuérdense que la ansiedad es un miedo a la incertidumbre, es el futuro. Entonces, esa consecución de individuo, estrés y ansiedad es una condicionante normal que va a surgir en el ser humano. No así, el individuo puede padecer ansiedad, perfecto, que es una reacción emocional, es un conjunto de emociones. ¿Mm? Pero no generalmente la ansiedad te lleva al estrés. Cuando la ansiedad te lleva al estrés es porque hay otras situaciones que te están dando de manera amenazante en ti y que hay que trabajarlas. Por ejemplo, supongamos que hoy día es mañana es el primer día de clases de entrar a la universidad. ¿Ya? Somos en primer año y yo esta noche, antes de dormir, estoy ansioso. Digo, hoy ¿cómo irán a ser mis compañeros? ¿Cómo irán a ser mis profes? ¿Serán buena onda? ¿Me irán a incorporar? Infinidad de cosas. Y yo quiero dormirme a las 12 de la noche, pero no puedo y me quedo dormido a la 1, 2 de la mañana fácilmente. Pero al otro día me levanto y voy, porque me costó quedarme dormido. Es decir, la ansiedad se provocó por una situación de un estímulo que no lo tenía del todo claro cómo iba a ser. Pero, ¿cuál sería lo...? No es que sea patológico, pero no es un fenómeno favorable, es que no dormí, me paralicé y al otro día no fui a clases, porque me invadió el miedo y finalmente lo que hice fue que somaticé esa situación. Entonces, lo que pasó es que la ansiedad me conllevó a niveles de estrés. Si la consecución se da individuo, ansiedad, estrés, no es un buen pronóstico. No es alarmante, no es patología, no es que, como digo yo, perdón, no es muy sutil la palabra, pero no es que estemos pitiados,
¿ya? Pero sí que tenemos que empezar a analizar ciertas cosas nuestras, de que hay situaciones que no sabemos cómo van a ser, pero ya nos están paralizando, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de un nivel de somatización, el congelamiento. ¿Mm? De cómo no siento la herramienta, mi sistema nervioso tiene un funcionamiento en particular en donde me paraliza, en donde me congela y me interioriza a estados más depresivos. ¿Ya? Este es un simple ejemplo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, bajo esa mirada, es importante tener presente de cómo se presenta el trauma a nivel del cerebro. ¿Ya? Bueno, para eso, primero tenemos que tener muy presente este circuito. ¿Cómo reaccionamos emocionalmente? El concepto de lucha-huida, ¿ya? Eh, mucho enfoque en el problema y no en la raíz. Sí, vamos para allá. Cuando hablamos de la lucha o la huida, estamos hablando que cuando tenemos una circunstancia, un estímulo amenazante, y esto no tenemos mayor nivel de conocimiento sobre ese estímulo, el sistema tiende a tener un funcionamiento que va a estar orientado a ver dicho estímulo, ¿cierto? Y de ese estímulo se hace un análisis a nivel del tálamo o de la corteza visual si reconocemos aquello, y eso va a llevar a la amígdala a realizar distintas acciones y trabajar tanto con el hipocampo como también con el hipotálamo. Y de ahí se van a liberar distintas sustancias, ¿ya? Como por ejemplo la corticotropina, que es la que se libera, se va por el torrente sanguíneo, baja, 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 ¿cierto? Llega a nuestro sistema gastrointestinal, que estoy buscando el sur, y al llegar acá se liberan otros tipos de químicos correspondientes. Entre ellos, el más conocido y ultra enemigo o más conocido, que es el cortisol, y por otro lado la adrenalina, que lo que genera es una sensación de, obviamente, de apertura, de huida y de peligro ante ciertas circunstancias. Este esquema que, insisto, lo estoy explicando muy rápido, porque esto da mucho más, es particularmente el cómo nuestro sistema se va a aventurar ante circunstancias que son amenazantes. Y ahí genera distintas cosas. Vasos sanguíneos contraídos, sangre hacia los músculos, pupilas dilatadas, frecuencia respiratoria elevada, cardíaca también, y así. Y eso genera que nuestro sistema se active ante las circunstancias de peligro. ¿Mm? Cuando se hace este aspecto, esto es lo más básico y primitivo que nosotros tenemos ante las circunstancias que podrían ser amenazantes para el ser humano. Y bajo ese panorama, nuestro cuerpo o nuestro cerebro tiene que reaccionar de alguna manera ante el trauma. ¿Por qué lo comento? Porque en una primera instancia, el trauma se puede presentar como un estrés agudo de un momento específico. ¿Mm? Y aquello va a determinar que luego se transforma en un trauma. Y aquí tenemos diversas estructuras cerebrales que son fascinantes de comprender. Y desde aquí sacar también ciertos mitos de que cuando hablamos de peligro, cuando hablamos de trauma, solo hablamos de amígdala. Eso es muy básico, es demasiado básico. ¿Ya? La amígdala tiene una interpretación emocional primitiva básica. ¿Ya? Y desde ese punto lo que hace es trabajar como parte del sistema límbico, que es decir, distintas estructuras que están relacionadas con la identificación emocional de aspectos básicos primitivos. Es decir, si yo veo un estímulo que no lo reconozco, mi sistema límbico probablemente se va a alterar porque va a decir, ¿qué es ese estímulo? Y como no lo reconozco, se dispara la huida. ¿Ya? Corticotropina, cortisol, adrenalina, el cuerpo se acelera y voy a correr. O sea, el cuerpo se activa ante la circunstancia amenaza. Eso se realiza en todo este apartado. Pero cuando nosotros tenemos conciencia de lo que estamos viviendo, entra en conjunto esta otra estructura, que es conocida como la corteza prefrontal, ¿cierto? Y esta corteza está dividida o hay un puente que es a través de la corteza singular anterior.
o la CCA que se llama. Esta estructura lo que hace es modular entre la emoción y la racionalidad, por decirlo de alguna manera. Y estas otras tres estructuras lo que hacen, la dorsolateral, la ventromedial y la orbitofrontal, que tienen diversas funciones, que las pueden ir viendo ahí, por eso le estoy dando zoom, en el futuro se pueden ir alterando. Si, por ejemplo, la dorsolateral, que tiene que ver con todo lo que son las funciones ejecutivas, memoria de trabajo, planificación, la flexibilidad cognitiva, la atención, por eso los TDAH, por aquí hay algo que el circuito funciona distinto. En el futuro, lo que podríamos llevar, o lo que podría conllevar el trauma, son dificultades en planificar, problemas de atención, problemas de control inhibitorio, porque no encuentra las herramientas pertinentes. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Que estas cortezas, en donde está la sustancia gris, o sea, todas estas neuronas piramidales, puede que la corteza sea más reducida, o sea, el grosor de la corteza es más pequeña y por lo tanto el procesamiento neuronal es más deficiente. Es decir, esa persona a nivel cerebral tiene menos herramientas a disposición para hacer frente a ciertas situaciones porque su corteza carece de sustancia gris. ¿Ya? Espero que me vaya explicando. ¿Mm? Todos los aspectos del cerebro de nuestra persona se pueden recuperar, pero no por el Espíritu Santo ni por hacer una manda. Neurorehabilitación cognitiva, mucho trabajo de hábito y ciencia. ¿Ya? Y ahí viene el concepto de neuroplasticidad, que es muy manoseado, lo tenemos, pero que tiene mucho sentido. Y para allá va. ¿Ya? Espero que me vaya explicando. Y me van poniendo manito para arriba y disculpe, se voy muy rápido. ¿Ya? Pero son tantas cosas que quisiera hablarles, tantas. A nivel ventromedial, regulación emocional, empatía, juicio social. Esta es la que tiene que ver con todo lo que es la regulación de la moralidad, de lo ético. Yo no haré esto porque socialmente no quiero hacer esto a otros. ¿Ya? ¿Dónde puedo aprender más sobre eso? Neurosimple. Eh, la alteración del ventromedial va a darse particularmente desde la desregulación emocional, la impulsividad y los problemas sociales. El componente ético no está predominando. Por lo tanto, se activa más fuertemente la corteza orbitofrontal, que es la que tiene que ver con el sistema de recompensa. ¿Ya? Ve que cada vez que hablamos de la adicción, el uso excesivo de smartphone, ¿cierto? Está ahí. Es que la corteza orbitofrontal está sobresaturada de sustancia negra, mal conocida como dopamina. Y aquella satura estos sistemas neuronales y que también los genera bajo un nivel de toxicidad que va matando neuronas y tiene menos carga eléctrica en función de las pocas redes que se van dando. Es decir, nuevamente volvemos a lo mismo, tenemos menos herramientas para hacer frente a situaciones. Aquí voy y aquí quiero llegar con esto. Esta corteza, que se supone que es lo más intelectualoide que vamos a tener como seres humanos, trabaja en constante funcionamiento con el sistema límbico que es más primitivo, ¿m? Que no es reptiliano. ¿No? Sáquense también esa idea de la cabeza de cerebro reptiliano, mamífero, neocórtex. No hay evidencia científica de eso. ¿No? No hay evidencia. Eso es una bonita metáfora, pero no es ciencia. Y desde ahí, esta relación se va dando fuertemente. ¿Ya? ¿Por qué voy a esto? Porque hay un estudio muy hermoso que es sobre las redes perineuronales. ¿Ya? Y aquí me voy a detener, que ya llevamos 44 minutos, no me di cuenta cómo. Sí, queda grabada la sesión, por si acaso. Los psicópatas en algunos casos, depende, tienen lesiones frontotemporales, por si acaso, y en algunos casos hay una em, submaduración o subestructura, perdón, estructura subdesarrollada, ese era el concepto. Estructura subdesarrollada a nivel amigdaliano también. O sea, cuando hablamos que son más pequeñas y al ser más pequeñas procesan menos. Es como que yo tengo un computador que le pongo tanta memoria RAM, pero le meto harto trabajo y no logra trabajarlo y satura. Y finalmente inventa millones de posibilidades de respuesta, pero todas son no correctas. Un poco se trabaja desde esa lógica, pero depende de ciertos casos.
Sí, también hay estructuras de alteraciones congénitas que quieren decir que vienen ciertas dificultades a nivel biológico. ¿Ya? Miren, están las redes perineuronales, ¿ya? Y el trauma infantil. Esto es fundamental porque se entiende que la corteza prefrontal, ¿ya? En función de lo que podría ser el sistema límbico, voy a mostrarle algo, a ver si se logra ver. Ya. Tenemos una condicionante de lo que podría ser un encéfalo. El encéfalo está en la parte posterior, anterior. Esto quiere decir frente, nuca. El cerebro, todos sabemos que va evolucionando así. ¿Ah? Y lo último que termina de madurar, de hecho, es lo dorso lateral, lo que les mostré al comienzo. Eso termina de estructurarse a los 24, 25 años aproximadamente biológicamente. ¿Ya? Hay algunas noticias que salieron últimamente que decían que a los 32, a los 66, eso es el cableado, la optimización de las redes, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Son dos estudios distintos. Una cosa es estructura neuroanatómica y otra cosa es redes neuronales. ¿Ya? Es decir, esa noticia mostraba otro aspecto de la eficiencia de las redes, se optimizan, y otra cosa es la estructura. Esa estructura se van a dar cuenta que al formarse a los 24, 25 años, lo que se traduce específicamente es que en el trauma infantil esta composición neuronal se puede ver alterada. Y eso lo explico con esto. Mire, aquí voy a mostrarle un posteo de Neurosimple, disculpen, pero que acá tengo esta publicación. Bien. Acá se van a encontrar con lo siguiente. Este es un carrusel que hice y que no lo quise llevar acá porque era hacer doble trabajo. Esto se llama infancia con trauma y lo que vamos a encontrar acá es una suerte de cómo la red perineuronal, ¿ya? Que son cuando se van dando estas ramificaciones neuronales en la primera infancia, lo que hace es que el cerebro, por decirlo de alguna manera, normal, se da así, que son pequeñas vellosidades que lo que hacen es proteger, ¿ya? La red neuronal para que no lleguen otros estresores o toxinas. ¿Ya? Y eso es el común de los casos. Por eso es tan importante proteger los cerebros de los infantes, porque son permeables, absorben, porque esto quiere decir que acá tiene mucho acceso a redes y se generan muchas redes neuronales. ¿Mm? Pero eso también lo hace permeable a circunstancias adversas de la vida. Cuando nosotros vivimos situaciones de trauma, ¿mm? Ese proceso de microtejido, microvellosidades, como se puede ver aquí, ¿ya? En esta toma, se adelanta el proceso de crecimiento. ¿Mm? Por lo tanto, lo que hace es que genera menos nivel de conexión neuronal porque se adelanta, porque dice, oye, hay una circunstancia amenazante de mi vida, por lo tanto tenemos que madurar más pronto. Y como tenemos que madurar más pronto, este cerebro tiene que estar antes en condiciones favorables para trabajar. Favorable entre comillas. Y lo que hace es que genera que los conos de crecimiento neuronal no logren el proceso sináptico de forma apropiada porque ya las microvellosidades se lo impiden. ¿Ya? No sé si me voy explicando. ¿Ya? Esto es un estudio espectacular y es muy complejo desde el punto de vista de que aquí podríamos tener explicaciones de cómo se va dando. Estas son en circunstancias normales, esto en procesos traumáticos. ¿Ya? Entonces, bueno, la publicación da para más. Después la pueden ver. Ahí está el QR que después también lo pueden escanear. El desarrollo normal es que se va dando una plasticidad que lo que hace es como un corsé que protege estas neuronas. Algo muy parecido a lo que es la mielinización. El trauma de la infancia genera que este proceso se acelere y aumente la densidad, ¿cierto?, de las redes perineuronales y hace un cierre más temprano. Pero sabemos que las primeras podas se van dando 5 o 6 años aproximadamente, igual hay una antes, y va matando neurones, va optimizando el cerebro. Entonces, si tiene poca conexión, no es que no haga la poda la hace igual y va a eliminar lo que está disponible. Por lo tanto, volvemos a lo anterior. Si yo tengo menor nivel de ramificación neuronal, eso me lleva a que estas cortezas, como por ejemplo la corteza prefrontal, tenga menos conexiones sinápticas. Y por lo tanto,
va a promover el que después no se den conexiones de manera apropiada. O sea, entre menos, por decirlo en palabras más simples, ya sé, a lo mejor es muy reduccionista, pero entre menos composición neuronal yo tenga ahí, menos capacidad sináptica y por lo tanto menos resolución de problemas. O sea, es un cerebro que tiene menos herramientas a disposición. No sé si me explico. ¿Ya? Ese es un estudio fascinante. Ya, bueno, y ahí surge algo hermoso, la neuroplasticidad que decía. ¿Ya? Esto se puede trabajar, sí, con hábito, con trabajo de neurorehabilitación cognitiva, ¿m? Que si bien se puede ir mejorando ciertos procesos sinápticos, ciertos periodos sensibles, sí, pero no del todo, pero se puede ir mejorando. ¿Ya? O sea, no todo el trabajo está perdido, pero tampoco vamos a hablar de que todo surge eh, a nivel de cómo nosotros podemos determinar si aquella condicionante se va a dar tal cual como estaba antes. Dice Catalina, perdón, lo que no termino de entender es que si el cerebro madura antes, ¿por qué tiene menos redes neuronales? Madura antes en el cierre del tejido, te deja menos accesibilidad a otras redes neuronales. Es un como mal concepto de maduración anticipada. Se hace un cierre de las neuronas y las neuronas generan estas microvellosidades que también se alimentan de glías o neuroglías que protegen estas neuronas. Por lo tanto, cualquier otra conexión sináptica se convierte en una amenaza para aquello. No es un concepto de maduración, ojo, es un concepto neutro. La maduración no es positiva ni negativa, es maduración por sí misma. ¿Mm? Dentro de la mejora que se puede dar en los procesos sinápticos, ¿qué diferencia existen cuando empieza a tratar eso en la niñez, la adultez joven, el joven adulto, que hace que los adolescentes no puedan expresar realmente algún trauma? Bueno, esos son elementos que se van a ir respondiendo ahora. ¿Ya? Miren, veamos este pequeño extracto muy, muy breve. ¿Cómo se transforman los pensamientos y cómo se da este proceso de ramificación a través de la neuroplasticidad? Imagina que este pensamiento es soy capaz. Es un pensamiento positivo, pero aquí está el problema. Hay otros pensamientos negativos que han sido entrenados durante años. Estos pensamientos negativos no desaparecen fácilmente. ¿Por qué? Porque tu cerebro siempre busca lo conocido para ahorrar energía. Pero aquí viene la buena noticia. Puedes entrenar nuevos pensamientos positivos. Eso sí, requiere tiempo y repetición. ¿Cómo lo logras? Aplicando la regla úsalo o piérdelo. Si dejas de alimentar los pensamientos negativos y repites los pensamientos positivos, las conexiones negativas se debilitan y pueden desaparecer. Y este proceso es parte de lo que denominamos neuroplasticidad. En resumen, repetir pensamientos positivos crea nuevas creencias, elimina las negativas y fortalece tu mente. Tu cerebro puede cambiar, solo necesita que le des la oportunidad. Eso es lo que se denomina neuroplasticidad sináptica, que tiene características funcionales. La neuroplasticidad existen por lo menos 12 a 14 tipos de neuroplasticidad. Esta es una de ellas, que es la neuroplasticidad sináptica, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el cuerpo expresa las condiciones del trauma a grandes rasgos? Esto, bueno, aquí hay una secuencia de mucha información, pero que se explica a través de que el origen de las emociones tiene una concordancia significativa que al no manifestarse, por decirlo de alguna manera, se encapsula. Y eso no es pachamámico, no es mentira, realmente hay una suerte de omisión de guardar ciertas emociones y que en algún momento igual se van a ir representando. Este es un estudio bien interesante sobre lo que podríamos hablar del viaje a la somatización y los marcadores somáticos de Antonio Damasio, que muchos deben conocer, neurocientífico muy connotado a nivel mundial, y que él hablaba de este estudio, que lo tienen que haber visto en más de alguna publicación, ¿ya? De, por ejemplo, cómo se hace el mapa emocional de la canalización de un número significativo de personas de donde cree que sienten ciertas emociones. Esto es muy autoperceptivo, ojo, ¿ya? Las concentraciones de calor o de frío están relacionadas más directamente a donde las personas creen que sienten ciertas emociones. Es una primera entrada para poder determinar que la emoción que yo siento, como por ejemplo, eh, no sé, la felicidad, si ustedes se dan cuenta, se va manifestando en mayor nivel de actividad fisiológica en gran parte del cuerpo. O sea,
las respuestas que hubieron en relación a eso en una muestra de más de 5.000 personas, vamos a tener que este abanico de respuestas está orientado a distintas partes del cuerpo. A diferencia de otras, como por ejemplo la sorpresa, ¿cierto? Como por ejemplo la contemplación, la depresión, que presenta menos actividad fisiológica, ¿ya? Y eso determinó que es importante tener la representación o la neurocepción que tengan las personas sobre cómo sienten las emociones. Eh, con otros tipos de neuroplasticidad dijo que la sináptica era solo un tipo, sí, hay otros tipos de neuroplasticidad, por si acaso, pero que todas pueden servir, pero en este caso la que más se acerca es esta. Y dentro de este aspecto que estoy mencionando acá, cuando hablamos de la somatización, se va a explicar un poco de esta manera. Pensemos que nosotros tenemos una concentración de distintas emociones en hombre y en mujer, ¿cierto? Desde este punto, cuando nosotros no manifestamos aquello, ¿cierto? Vamos a utilizar lo que voy a denominar la metáfora del globo. Yo no soy muy creativo con los nombres, pero creo que puede servir. La metáfora del globo consiste en lo siguiente. El globo somos nosotros. Las emociones y sentimientos que vamos reprimiendo le van a hacer este candado que lo vemos reflejado acá. Vamos a representar la angustia. La angustia no es una emoción por sí sola, es un conjunto de emociones, es un estado emocional, ¿no? En donde podemos mezclar en una olla distintas emociones que están ahí en juego. Cada vez que yo no logro representar aquello, vamos a suponer ahora que el globo, como somos nosotros, en vez de concentrarse emociones, o en este caso oxígeno en los globos, van a ser problemas. Si ingresan problemas, ingresan problemas, ingresan problemas, ingresan problemas, que es lo mismo que yo pongo oxígeno, pongo oxígeno, pongo oxígeno, pongo oxígeno, va a llegar un momento que el globo va a explotar, ¿cierto? Y al explotar, quiere decir que se va a promover un síntoma. Es decir, el síntoma se puede convertir en un signo. Ojo con esto. El signo, es decir, el síntoma es algo psicológico, abstracto, y que te lleva a convertirse en un aspecto fisiológico que tú lo empiezas a anteceder como un signo. El signo pueden ser cefaleas tensionales, náusea y vómitos, dolor crónico no específico, dorsalgia, por ejemplo, síndrome del intestino irritable, o como decimos en Chile, el colon irritable, ¿ah? Y a eso nosotros le llamamos somatización, que cuando el cuerpo empieza a manifestar esa consecución de no lograr hablar estas emociones, se empieza a manifestar. ¿Mm? Y eso lo hace a través de lo fisiológico. Y es aquí donde encontramos una variedad de enfermedades relacionadas a la somatización o a los trastornos somatomorfos que están relacionados principalmente a la no representación apropiada de las emociones. Y eso te lleva a circunstancias más crónicas, como la que dice Natalia, que es la fibromialgia, ¿ya? O sea, podemos presentar, no sé, tiritón del ojo, lo típico que decimos, o tiritón del ojo ando estresado. Estás somatizando de alguna manera. No porque te tirite una vez quiere decir, ¡ah! Estoy estresado. No, es la reiteración y la consecución de ciertos síntomas, de ciertos signos, perdón. Pero en casos más extremos tenemos la psoriasis, la fibromialgia, la dorsalgia, la alopecia nerviosa, ¿ah? Y aquellos se va reiterando en la consecución de que tu cuerpo no sabe cómo avecinar las circunstancias adversas. O sea, no ha logrado dar nombre a ese fenómeno que particularmente se vuelve muy inoportuno y tú no encuentras las herramientas para hacer frente. Y eso no quiere decir que estés mal. Es sencillamente bajo el ritmo de vida que tenemos, vivimos en un sistema de piloto automático que nos cuesta lograr interiorizar el cómo nos vamos sintiendo, el cómo vamos formulando. Y miren, y de esto hay infinidad de estudios, síntomas físicos de angustia emocional, ¿ya? Dar sentido a la somatización. Este es un estudio espectacular, ahí está el QR para que después lo puedan ver. Dar sentido a la somatización, una revisión sistemática, es decir, se toman metaanálisis, muchos estudios para poder determinar aquello. ¿Ya? Control emocional en determinadas enfermedades somáticas y psiquiátricas. Bueno, hay otra persona que habla del SIBO, ¿ya? La somatización y los trastornos propiamente tal, que aquí podemos encontrar una variedad de trastornos, los desórdenes psiquiátricos, ¿no? Y así.
Por lo tanto, cuando el cuerpo manifiesta ese tipo de circunstancias, es importante tener presente, y con esto voy a aprovechar de ir un poquito adelantando ya la parte final, porque ya estoy en la hora, es cuando surge este concepto de la jerarquía polivagal, que eso lo vamos a trabajar particularmente más en el curso, que está orientado a lo que es lo polivagal, desde el sistema vagal ventral, del sistema simpático y del vagal dorsal, que se manifiesta particularmente de cómo el cuerpo en ciertas circunstancias no logra enfrentar de forma apropiada los sustentos de la vida. Es decir, algunos lo racionalizan a nivel prefrontal y hay otros que no lo logran racionalizar por el miedo. Y si tú vivís o viviste una situación traumática en tu vida y el trauma perduró y después afloró en algún momento de tu vida, por ejemplo, en la adolescencia, claramente la interpretación de aquello no la vas a saber hacer de manera consciente y tu cuerpo lo va a manifestar de manera inconsciente. Y ahí es cuando se genera esta paradoja de que el cuerpo no sabe cómo enfrentar eso. ¿Ah? Insisto, el sistema nervioso simpático de peligro, si yo veo algo amenazante, lo que está aquí al medio, yo lo que hago es correr, se activa mi cuerpo. Yo digo, estoy corriendo en este momento porque tengo mucho miedo porque vi una serpiente. Muy distinto es, estoy corriendo en este momento porque no tengo idea, porque estoy corriendo, pero tengo miedo. ¿Ah? La interpretación de la causa altera la realidad hacia el futuro y ahí generamos distorsiones cognitivas, somatizaciones mayor nivel de profundidad, precisamente porque no tenemos contemplación del suceso traumático. Y eso te lleva a que podamos trabajar más a nivel del sistema vagal ventral o a nivel del vagal dorsal, que uno acciona de manera oportuna, ¿ah? Logra racionalizar eso que está viviendo, y hay otras que probablemente te congelan, te logra esta apatía. Por eso hay personas que cuando tienen miedo, hay algunos que huyen o se vuelven agresivos, y hay otros que se paralizan y se congelan, ¿ah? Y se quedan inertes. Al transcurso de los años, en la adultez, probablemente va a más a circular el sistema vagal dorsal precisamente del congelamiento, que caigamos en estados más depresivos por sobre la hiperactivación de ciertos sucesos. ¿Qué pasa con las personas que son muy conscientes y racionalizan y les ocurre, pero pueden cambiar el estado emocional? Probablemente, bueno, ahí me faltan antecedentes, pero podrían tener mayor nivel de conceptos de interocepción, propiocepción, neurocepción, que son conceptos muy bonitos de la neurociencia y que nos invitan a trabajar con ciertas técnicas como algo muy conocido que está hoy en día, que es el mindfulness, ¿cierto? La meditación o la contemplación plena, que te ayudan de alguna manera a llegar a eso. Pero eso no es de un día para otro, no es que yo me siente ahora a meditar y lograr ese proceso. Es un trabajo mucho más elaborado, complejo, pero muy bonito desde el punto de vista de lo disciplinar que puedes llegar a ser. Y obviamente si tiene un proceso traumático que está pendiente, hay una psicoterapia que está pendiente ahí también. Ojo, si tú no tenés las herramientas para poder hacer frente a ciertas circunstancias, tienes que tomar otros caminos en donde otra mente me ayude a tratar de poder llegar a la respuesta de mi mente. ¿Sí? Reprogramación cognitiva es una técnica útil, sí, la reprogramación cognitiva dependiendo de qué escuela también venga, y hay que darle una vueltecita. Muchas veces se dice que el trauma no se cura, sino que se desplaza. Mira, hay una diapo que es muy buena sobre eso. Dame un segundo. Y creo que te va a responder un poco aquello. O creo que la tenía. Ahora no la encuentro. No, no está por acá. Ah, es que acá tengo más. Acá. Miren. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. El trauma no se almacena como una historia, sino como una sensación. Y ahí viene lo que es la memoria implícita o la memoria somática, que es que el cuerpo trabaja en función de una memoria que es innata. O sea, la memoria implícita habla de como, por ejemplo, andar en bicicleta. Yo no recuerdo cómo andar en bicicleta, pero ando. ¿Ya? La memoria condicionada, que yo me acostumbré a tener que hacer ciertas acciones de tal manera y después no soy consciente de hacerlo. Ya. Este tipo de aspectos también sucede. Cada vez que me acerco a
no sé cómo explicarlo, a una habitación que tiene un color determinado, me genera sensaciones muy extrañas a nivel estomacal y me dan ganas de vomitar. Y es una pieza roja. Lo voy a hacer en simple. Y en la infancia tuve un suceso traumático que fue en una habitación de color rojo. ¿Ya? Entonces ahí lo que hago es una asociación inconsciente, no inconsciente desde el psicoanálisis, ojo, no consciente del presente, pero mi cuerpo lo manifiesta. Y lo que estamos hablando es una memoria somática. ¿Ya? Vamos para allá, Karen, de ahí vamos a dar para preguntitas, pero déjala levantadita, no. ¿Ya? Y desde estos disparadores, como hablamos, el olor, el sonido, la postura, pueden activar las respuestas físicas sin que exista un recuerdo narrativo consciente. Y ahí es cuando las personas van muchas veces a terapia, dependiendo de la escuela, y en terapia aflora ese recuerdo. Y ese recuerdo se empieza a trabajar con aquello que le vamos a llamar la resignificación del trauma. ¿Mm? Si no, una persona de lo que es vivir bajo estrés crónico constante en la infancia y luego en la adultez, hay que enseñarle que el cuerpo no estoy seguro. Sí, bueno, nosotros hoy día no tenemos como en los tiempos para abordar lo que es la terapia, las formas, pero tengo mucho trabajo desde ahí que lo podemos ver a nivel del curso, de lo que hay como último que tiene mayor nivel de evidencia. Y que además no mencioné al comienzo, yo tengo bastante años en trabajo con vulneración grave de derechos con chicas que sufrieron violación y abuso sexual. Por lo menos 10 años trabajé fuertemente en clínicas reparatorias sobre eso. Entonces, soy muy cercano a lo que está de este proceso vivencial. Y, por último, para no dilatar más, para poder dar el pase, ¿cómo se presenta a nivel de infancia? Fíjense algunos síntomas: dolores somáticos sin causa médica, vómito, pérdida de apetito, enuresis, muchas veces empieza a mojar la cama y eso que ya hubo un control de esfínter, tras haber logrado control de esfínter, hombros rígidos, puños cerrados, mirada evitativa, inseguridad profunda, vuelcos de agresividad, estallidos de cólera en algunos casos, ¿cierto? Y aquí la memoria implícita, el niño no tiene un relato verbal coherente, el cuerpo actúa. Y que esto se ve hasta en la adolescencia, ojo, yo lo he trabajado y me llama mucho la atención, cuando te dicen, y perdón, insisto de repente, mi no sutil de palabras, pero te dicen, ¿sabes qué? No sé qué cresta me pasa. ¿Ya? Estoy chato o chata que me pregunten por qué me siento así. Me siento así y no sé qué hacer. ¿Ya? Entonces, claro, uno está esperando la respuesta racional, pero ojo, pero lo que te está pasando tiene que tener una explicación. Y eso es lo que muchas veces los padres hacen. O sea, es como cuestionar y decirle, oye, pero ¿cómo no le voy a cachar qué te está pasando? Pero es que no sé. Y ahí viene que ese acto de puño cerrado, de mirada evitativa, de desconcierto, generan automutilaciones, como por ejemplo cortes, ¿cierto? Intoxicaciones, consumo excesivo de algún tipo de toxicomanía, etcétera, etcétera. Y ahí hay una no representación de aquello. Y que es normal, porque, insisto, nuestro sistema, nuestro cerebro lo que busca es minorizar las circunstancias de peligro de tu vida. Entonces, si en la infancia tú tuviste un mecanismo, tuviste una situación muy desafortunada, ahí toma en cuenta mucho lo que es los mecanismos de defensa. Tú suprimiste, reprimiste algo, pero que eso en algún momento de tu vida va a aflorar. ¿Ya? Y eso aflora a nivel somático, porque está en la memoria, pero no está en esa memoria presente. ¿Ya? Y bueno, en los adultos hay un nivel de manejo mucho más trabajado, ¿ya? Un estrés psíquico que se convierte en tejido inflamado, migraña, fibromialgia, colon irritable, hipertensión, ¿ya? La máscara y la disociación, insensibilidad aprendida o la despersonalización, el cinismo. Aprende a ignorar los señales corporales y eso, el sistema en donde vivimos competitivo de trabajo, hartas horas laborales, trabajar, casa, sustentar una familia, todo eso conlleva que claramente tengamos que hacer un off y vivir en piloto automático. Y el cuerpo se sigue enfermando. Ojo, no les traje la estadística de lo que es el porcentaje de licencias médicas que existen por salud mental, aunque, bueno, desde el año pasado son muy cuestionadas en Chile. ¿Ya? Y que con justa razón. ¿Ah? La anestesia, sensación de entumecimiento, desconexión, esto de no sentir, no te dan ganas de llorar. Oye, ¿sabes qué? Me encantaría poder llorar, pero no puedo, no puedo. Me encantaría, por último, votar algo.
o mandar a la punta del cerro a una persona. ¿Ya? La hipervigilancia, el insomnio. Bueno, hay un mal dicho en nuestro país que dice que al pasar los 30, 35 años, olvídate de dormir bien, porque el aumento de problemáticas de tu vida cotidiana aumenta, por lo tanto eso interfiere considerablemente en tu calidad de sueño. O sea, los trastornos del sueño en nuestra sociedad son altísimos y tenemos que pensar que está ligado a cómo disfrazamos el proceso somático. ¿Mm? Mónica dice, tengo entendido que el trauma, me interesó eso, ¿eh? El trauma no es algo que para todos fuese terrible, sino todo aquello que el individuo lo pudo elaborar porque para él o ella fue impactante. Sí, el trauma, la significancia del porcentaje de trauma, te lo explico muy, muy, muy simple. Paso por afuera de una casa, me ladra un perro, puede ser traumático para mí. Paso por afuera de una casa, me muerde un perro, puede ser traumático para mí. Son dos sucesos distintos, pero depende de las características de la persona, pueden ser traumáticas ambas situaciones. ¿Ya? El trauma va en virtud de la significancia que cada persona le vaya otorgando. ¿Mm? Entonces, bajo este punto, ¿ya? Aquí hay varios antecedentes, ahí dejamos un cuadrito comparativo, ¿cierto? El cerebro, en virtud de cómo se manifiesta a nivel de infancia, a nivel de adultez, un poco lo que estábamos hablando. ¿Mm? Y por otro lado, también determinar que cuando nosotros hablamos de este tipo de circunstancias, tengo que buscar la diapo, ¿ya? Son varios elementos que tenemos que pensar que desde la infancia se tienen que ir trabajando en tres grandes niveles, que son los niveles de seguridad, que eso lo hablamos en la teoría del apego. Yo trabajo mucho de ello y los que me han visto en otras conferencias, seminarios, saben que trabajo mucho desde la teoría del apego, desde los cuidadores de resiliencia o sostenedores de lo que van a hacer regular el estrés de los infantes, son tutores de resiliencia y que por lo tanto al otorgar esa seguridad y protección a más temprana edad se pueda, mejor aún, la corregulación que se vaya dando desde un adulto y finalmente el proceso cognitivo de una resignificación del suceso. Esto en un transcurso de un proceso terapéutico que tiene que darse con mayor nivel de tiempo. ¿Mm? Entonces, parte de los elementos que nosotros pretendemos ir viendo y que es la invitación también, y disculpa, insisto, lo rápido todo esto, es lo que vamos a trabajar, el curso de neurobiología del trauma, la regulación somática y la teoría polivagal. Ahí tienen que entender que son 2 sesiones, 4 horas cada uno, o sea, tenemos 8 horitas en donde se puede ir desarrollando mucho más en detalle muchos de estos puntos y al mismo tiempo se puede profundizar desde lo que va a ser el ejercicio de las terapias que podemos llevar a cabo y cuáles son las evidencias científicas que tenemos sobre los mejores niveles de terapia para poder llevar este tipo de ejercicio. ¿Ya? Eso, porque ya estoy pasado 13 minutos, entonces eh, doy el pase para que las preguntitas, ¿cuántas preguntitas dijimos que eran? Sí. ¿Me puede echar una Por manito, por favor? términos de tiempo son tres. Mm, ya. Karen Villalobos dejó la mano levantadita, así que prioridad a Karen. Te escuchamos, Karen. Karen. Sí. Hola, Hola, hola. ¿me escucha? Sí, muy bien. Hola. Mi consulta es la siguiente. En la edad adulta, al tener reconocido el trauma, saber que en el momento en que se produjo y manteniéndolo en el tiempo, es posible que esto haya dado para que, la palabra no la recuerdo en este minuto, eh, ciertas condiciones del cuerpo se aprovechen de esta como baja no sé, como tener una debilidad a nivel neuronal, se aproveche para que se instale poco a poco la fibromialgia, para A que ver, se sí, vayan dando sí. las posibilidades de tener una fibromialgia ya, pero a nivel Dios, podríamos decirlo.
Diríamos en Eso Chile me consulta. a nivel cuático diríamos en Chile. Mira, Sí, la fibromialgia, claro, como así como la psoriasis, todo tipo de enfermedades somáticas o somatomorfas, hay un porcentaje significativo que son heredadas, ¿ya? Y esas que son heredadas es el porcentaje más bajo y que quiere decir que hay un aspecto congénito que viene. Cuando no es derivado de eso y sino por circunstancias de tu vida, claramente ese suceso se puede posicionar sencillamente por no tener un pronóstico o no tener un atajo a más temprana edad. Es ahí la importancia, por ejemplo, de la promoción de la infancia, y ojo, no prevención, promoción de los buenos tratos de la infancia, por ejemplo, de determinar que los sistemas de salud y las políticas públicas detecten a temprana edad, estamos hablando antes de los 2 años, si este infante está sufriendo vulneraciones de derechos. Y por lo tanto, desde ahí frenar esa circunstancia y otorgar, lo que a mí me encanta como concepto decir, hacer una inversión cerebral. Y al hacer una inversión cerebral, tú intervienes en ese cerebrito y le entregas mejores garantías porque como es plástico, ¿m? Vamos a tener un mejor pronóstico para enfrentar estas situaciones. ¿Ya? Entre más tardía sea, claramente el pronóstico es más. ¿M? qué, Y ahí qué- deriva a que pueda presentar gracias. algo de trastorno de personalidad a más temprana edad o se figure alguna estructura de personalidad no acorde a lo que se esperaba socialmente. ¿M? No, No sé si te eso. responde. Gracias. ¿Quién más? Tania. Ay, o sea, Hola, buenas. Hola. Es que tenía una duda respecto a eso mismo que estaba usted nombrando como de los trastornos de personalidad. Yo soy estudiante de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Mm? Pasé a mi quinto año de la universidad y estamos viendo justamente eso. También estuve trabajando con niños de una residencia, con niños y adolescentes, y justamente eso de la teoría polivagal es la que quedé con un poco de dudas respecto a cómo se puede regular el estrés y la seguridad, por ejemplo, con los mismos niños para evitar estos mismos trastornos de personalidad o cómo se puede impartir esos estrategias quizás de intervención. Sí, mira, a nivel de infancia, en temprana edad, más que hablar de terapia o teoría polivagal, lo que nosotros vamos a trabajar es desde el sustento de la teoría del apego. Y desde ahí vamos a hacer un proceso de protección de lo que vamos a entregar los buenos tratos a la infancia. La intervención es particularmente orientada a los cambios neurobiológicos que se puedan enfrentar. Es decir, lo decía ya Barud y D'Artagnan en su libro los buenos tratos de la infancia, un libro fascinante que nos invita a que cuando nosotros cambiamos los patrones de conducta de infancia, es decir, de que no está, bueno, si tú estás trabajando en residencia, tú no tienes apego seguro, no tienes un niño con apego seguro, sería muy complejo porque si no, no estaría ahí. Estamos hablando de ansioso ambivalente, evitativo y un porcentaje significativo de desorganizados. Ese grupo que tú tienes, el que tiene peor pronóstico, es el desorganizado, lamentablemente, que 1 de cada 10 tiene un proceso favorable en el futuro. Lo que nosotros vamos a trabajar ahí es propinar las instancias de resguardo desde los distintos pilares, la conexión física, el contacto visual y las verbalizaciones, y que su entorno sea altamente protegido y seguro, de lo cual no tuvo en el otro espacio, que particularmente no se dio porque por algo está ahí. Y si está ahí, lo que nosotros vamos a propinar es que vamos a constantemente a reiterar que este espacio se torne seguro bajo las circunstancias de lo que nos amerite los procesos de intervención. Y eso que estoy hablando, ejercicio físico, un buen sueño, una buena dieta alimentaria, tenga un contacto seguro con otros, tenga relaciones sociales, 5 elementos de la reserva cognitiva. Esos nos van a ayudar a la liberación de neurotrofinas. Las neurotrofinas son proteínas que lo que hacen es un fortalecimiento de los tejidos neuronales, específicamente a nivel hipocampal, que liberan, por ejemplo, BDNF, que es el factor derivado del cerebro, que lo que hace es ser un fertilizante para que estas conexiones neuronales aumenten y en algunos casos, según algunos estudios, aunque se han hecho en ratones todavía,
dicen que podría generar nuevas neuronas. Es a lo que voy. Yo, un infante, trabajar el componente polivagal propiamente tal se puede, pero tenemos que pensar que la estructura mental de un chico, una chica que me llegó a una residencia de protección, yo tengo que ir trabajando desde lo menos complejo a lo más complejo. Y lo menos complejo es posicionar un hábitat que se considere seguro, protector, para que cambie la creencia de que mis entornos son amenazantes. Y eso, que no lo creas, tiene un impacto gigantesco a nivel neurobiológico. Y esa neurobiología más su ecosistema va a empezar a tener probablemente muy buenos resultados en este infante. Y después pasamos a lo otro, que es lo más ligado a lo polivagal y otras técnicas que van a estar desde los bottom-up, ya las salas reguladoras, ya la mochilita con recursos, que hay distintos escenarios que se pueden trabajar. Pero primero tenemos que establecer esta base primaria, que es lo que salía en esta diapo. Vuelvo acá, disculpen, que es proporcionar esa seguridad física y emocional que es una base indispensable. Y por eso está en una residencia de protección, porque en su casa ese pilar básico no estaba. Y eso es lo que tenemos que primero trabajar y después el resto. ¿Es difícil hacer eso en una residencia? Sí, totalmente. Trabajé 8 años en una, sí, comprendo totalmente cuál es la realidad. Se puede de a poquito, pero sí se puede. Ya que cambian tanto, pero sí, porque los niveles los niveles de remuneración son muy malos. No hay una buena inversión en los profesionales y mucho currículum que piden. ¿Ya? Eh, Quería una, pero ya hay dos manitos levantadas. Pues vamos, me voy a aprovechar yo aquí ya. Belén y después Natalia. Hola, buenas tardes. Hola, Belén. Muchas gracias, muy interesante el seminario. Soy estudiante de tercero de psicología de la Santo Tomás y me quería unir a una consulta que se hizo varias veces en el chat. Si en algún punto con un trauma podemos decir que esto está como zanjado o solamente esto como lo regestionamos, lo renombramos, aprender a sobrellevar todo esto o si realmente esto se cura como tal. Sí, te comprendo. Mira, bueno, estás en tercero y ya estás viendo las escuelas de la psicología y los distintos enfoques terapéuticos que se pueden dar, desde una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. ¿Ah? O sea, va a depender de dónde nos situemos de la terapia, cuál es la que probablemente vamos a encontrar que tiene mayor nivel de evidencia científica en la efectividad. Si yo lo veo, por ejemplo, de lo cognitivo-conductual, lo que vamos a buscar es el cambio de los patrones de creencia, ¿cierto? De A, B, C vamos a hacer una nueva configuración del patrón. Pero créeme que la literatura, hay una literatura muy bonita francesa de la Universidad 7 de París, que menciona que utilizan el concepto fantasma. De alguna manera siempre va a quedar el fantasma. Y al quedar el fantasma, tú te adaptas a la vivencia de que tuviste ese suceso, pero lo haces parte de tu vida. Por un lado, hay una resignificación de la creencia, que muchas veces se habló de en vez de ser víctima, eres una sobreviviente de ciertos sucesos. Y por otro lado, determinarlo o llevarlo al camino más oportuno de un proceso adaptativo de que va a ser parte de tu vida. Es un fantasma que está ahí en algunas veces presente, pero tú ya tienes estrategias de afrontamiento para hacer frente. De ahí, esas estrategias son las que se tienen que trabajar fuertemente. El concepto en psicología de eliminar está muy sobrevalorado y es muy poco ético mencionarlo, porque no hay elementos que se puedan eliminar propiamente tal. ¿Ya? Es como cuando hablan de eliminar o hablan de porcentaje. Cuando se utilizan esos dos conceptos, hay que arrancar de esos profesionales. ¿Por qué? Porque están tratando de mostrar algo que no se puede determinar en gran magnitud el número de personas que lo puedan presentar, por la particularidad que tenemos cada uno de nosotros. Natalia, Ay, ay, ¿qué sí, pasa? No sí, te escucho. puedo. Aló, ahí sí, se activó el audio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hola, psicóloga clínica. Estoy terminando un diplomado en terapia de aceptación y compromiso. Así que estoy más orientada hacia esa terapia y he visto también efectividad con eso. Aún así, me queda la pregunta acerca de cuando ya uno es adulto.
Mm. y puedes pasar por todo el proceso respecto al trauma, pero te queda la somatización, es decir, ya sea la migraña, el intestino irritable o queda reaccionando el cuerpo, básicamente, que haya alguna terapia desde lo psicológico para eso, digamos, para como rehabilitar, digamos, este sistema nervioso hiperactivado, hiperreactivo, que hay algo que se pueda hacer al respecto y además, bueno, también con el trauma, alguna evidencia mayor en tratar esto desde el trauma. Sí, mira, dos cositas. Una por tema, porque me están apurando, tema de tiempo. Primero, la terapia dialéctica emocional tiene evidencia bastante científica de trabajar desde los relatos emocionales de las personas. Hay harta evidencia de eso. Y en relación a eso, también en el curso hay harta literatura que vamos a ofrecer en virtud a revisiones sistemáticas o metaanálisis en relación a las terapias que son más efectivas, dependiendo de las características del trauma. ¿Ya? Entonces, determinar que una podría ser más posicionante sobre otra, no. Lo que vamos a tomar en cuenta son las mejores prácticas en terapia y que al parecer hay datos más fidedignos que te pueden decir, mira, al parecer esta tiene mejor nivel de eficiencia por sobre otra. En el virtud del trauma en la adultez, como te digo, los conceptos de dialéctica en función de la reconfiguración de lo que es, o la reestructuración cognitiva, que también nos gusta mucho mencionar, tiene un muy buen impacto, pero va a depender de la conciencia y hasta un poco de lo que son los componentes intelectuales de la persona. O sea, cuál es su nivel intelectual. Más allá de su coeficiente intelectual, me refiero a su capacidad de abstracción sobre lo que se está hablando. Entre mayor nivel de abstracción tenga, mayor nivel de apertura para poder abrir estos abanicos de situaciones traumáticas que haya vivido. Y con todos los vaivenes que corresponde que pueda vivir. ¿Ah? Pero insisto, en el curso vamos a dar muchos por siete y si no, escríbeme y te puedo compartir. No tengo ningún problema. ¿Ya? Ya, yo creo que vamos a tener que dejar hasta ahí porque hasta la misma gente en el chat está así como, ya, pues eran tres preguntas nomás. Así que doy el paso mejor. Ah, y yo voy a dejar de compartir. Ya. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Aquí puede ver por el chat que a todos les ha gustado mucho el seminario. Hay un montón de mensajes de agradecimiento que ha ayudado bastante. Así que para finalizar, a la par de agradecerle por su presentación, le invito a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Invitarlo particularmente, bueno, mi intención no va a ser vender un curso, si a alguien le interesa las temáticas que se van a abordar sobre lo que es somatización, polivagal y neurociencia, este es un curso que podemos abordar eso y que tenemos mucho más tiempo para poder responder y analizar ciertos puntos. Lo otro es con bastante material desde libro, evidencia, como les dije, todo lo que yo hablo lo trato de hablar por lo menos de los últimos 10 15 años de evidencia científica y me marco desde ese posicionamiento. Y lo otro, bueno, síganme en mis redes sociales, los invito, Neurosimple, ahí hay harta información que vamos subiendo. Y hoy día mismo subieron cositas que les gustó, pucha, los invito a que suban su historia y ahí me etiqueten. Y además, me olvidé decirle al comienzo, feliz día del abrazo. Hoy día es el Día Mundial del Abrazo, así que muy feliz día. Y abrácense para que liberen tanto oxitocina, serotonina y otros tipos de neuroquímicos que son tan importantes que necesitamos en este momento, sobre todo en Chile con todo lo que estamos viviendo, esta catástrofe de los incendios forestales que estamos a nivel nacional. Así que un abrazo afectuoso. Fíjense que este abracito así, va uno mismo, uno libera oxitocina. Hay evidencia. Así que no necesitamos a otro. Y si tiene una mascotita, un perrito, un gatito, vaya y abrácelo harto y dele harto besito y le va a hacer eso. Muchas gracias por escucharme.